Ya estamos de regreso y tenemos más invitados en este especial sobre ese 7º aniversario del Auditorio de la Nucía. Vamos a hablar con Joan Espinosa. Él dirige actualmente la Orquesta Sinfónica La Paz en Sant Joan d'Alacant. Aquí muy cerquita. Él tiene una dilatada carrera musical y queremos agradecerle primero que todo que esta noche esté aquí con nosotros en el estudio de Noticias TV. Buenas noches, Joan. Buenas noches. Joan, ¿piensas que el Auditorio de la Nucía se ha convertido en un referente comarcal de lo que es la cultura, la música, la danza, el ballet? Es indudable, no me cabe ninguna duda. Yo he tenido la suerte de disfrutar del auditorio y sin ninguna duda digo ya que es un referente ya no solo comarcal, sino provincial y de la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda. Además es un centro de referencia para muchos de nosotros. Hemos hablado hace un ratito con el alcalde, con Bernabé. Él ponía de manifiesto algunas cuestiones, por ejemplo, que es un lugar que da cabida a música, danza, baile. Está pensado esa infraestructura para muchas propuestas. Tú diriges una orquesta, no son lo mismo todos los escenarios, ¿verdad? Ni el conjunto de lo que se ofrece a la gente que acude a veros, pero sobre todo yo pienso que es importante dar cabida también cuando hablas de una orquesta sinfónica o de la unión musical, en este caso de la Nucía, dar cabida a todas esas propuestas que significan desde el más grande hasta el más pequeñito entre comillas, ¿verdad? Sí, porque además el concepto de cultura es amplio, ¿verdad? Y yo hablo desde el aspecto de un profesional, ¿no? Pero no cabe duda que cuando estamos hablando de un pueblo, como puede ser la Nucía, como puede ser Benidorm, como puede ser Altea, lo principal son los habitantes de esa ciudad, ¿no? Entonces, que este centro cultural o el auditorio en su dimensión total alberga, yo creo que entra en ella pues toda una variedad, una diversidad de alicientes o de ideas, funciona muchos aspectos de la cultura, ¿no? Muchos pensamientos, y no necesariamente para que la gente que vengamos de fuera, como he venido yo como público, ¿no? Desde aquí de Benidorm, podamos disfrutar de un auditorio, sino primero yo creo que esto es importante, el concepto de que igual que un coche ahora se diseñan desde dentro hacia afuera, esta Casa Cultura me da la sensación que se ha diseñado desde las necesidades hacia... intrínsecas de lo que quiere un municipio. Efectivamente, y no desde una propuesta arquitectónica, ¿no? De gran valor. Aunque la consigue, porque lo hemos hablado antes, ¿no? Por el sitio. Efectivamente, yo como técnico, como especialista o profesional, tengo que poner en valor pues la acústica extraordinaria que tiene el auditorio. Esto es muy difícil de conseguir y en este caso se ha conseguido de manera extraordinaria, ¿no? Hay una acústica fantástica para poder hacer tanto música de cámara como música sinfónica o sinfónico-coral, que es lo que vamos a hacer ahora dentro de poco, ¿no? Y esto pues tiene mucho mérito, pues el haberse apoyado en técnicos, en especialistas que entiendan bien de lo que estamos hablando, ¿no? Un escenario con una boca grande y con una forma pues de auditorio tradicional, ¿no? Entonces esto siempre tiene éxito, ¿no? La cobertura de la madera también nos ayuda, pero la verdad es que se ha conseguido una acústica fantástica para los instrumentos de cuerda, para la voz. Es muy interesante. Porque a veces se diseñan muchas cosas, muchos lugares, y no se piensa realmente para lo que se va a utilizar. Eso no ha ocurrido aquí, ¿eh? Mira, yo te puedo decir un ejemplo de un gran profesional, un concertista de trompeta, que me dijo que para el auditorio que le habían propuesto a él como técnico asesor, cuando dijeron que era un auditorio de un pueblo pequeño, ¿no? Entonces dijo, mira, tú cuando juega un equipo de fútbol de tercera división, el campo mide más o menos lo mismo que el Camp Nou, las gradas no. Entonces el error, tantas veces que estamos acostumbrados a ver cuando vas con una orquesta y haces algunos conciertos por pequeñas ciudades, es que el escenario está en proporción al patio de butacas. Eso es un error terrorífico, ¿no? Es decir, nosotros, independientemente de que el pueblo tenga más o menos habitantes, pues limitas a que la disponibilidad del espacio escénico esté en función del público, y eso no puede ser, ¿no? Esto yo creo que aquí se ha salvado de una manera
importante, tiene hasta un pequeño foso que creo que también es muy interesante para hacer óperas o pequeñas producciones operísticas o de zarzuela o incluso de music hall, ¿no? Entonces yo creo que se ha acertado mucho en toda la distribución del espacio escénico. Joan, vosotros, tú vas a estar presente ahora este próximo mes de marzo con Solo Mozart. Es decir, esa concepción que tú plasmas o que plasmáis en esa actuación tiene la Nucía un buen lugar para hacerlo, ¿verdad? Tú lo has comentado, tanto en el propio público que acude como la acústica y todo. Sí, nosotros tenemos un proyecto que está referenciado o está un poco apoyado por la Diputación de Alicante, y nosotros hemos solicitado que uno de estos conciertos los hagamos aquí en este auditorio, y lo he solicitado yo personalmente, entre otras cosas porque me siento muy vinculado al Auditorio de la Nucía. Solo he tenido un trato excepcional desde que se inauguró. Me siento muy vinculado a Bernabé y a Francesc y al propio Pere, concejal de Cultura, y la verdad es que no puedo decir más que es un lugar donde se toca y se interpreta música con una maravillosa facilidad, ¿no? Entonces, la razón por la que hacemos este programa pues es el mismo que hemos hecho tantos otros. Yo he hecho, en el Auditorio de Nucía, he hecho el Mesías de Händel, por ejemplo, y he hecho el Requiem de Mozart y el Requiem de Fauré, producciones sinfónico-corales de envergadura y con mucha gente en el escenario, 150 personas en el escenario, y la verdad es que el propio coro, cuando viene a cantar, que no conocen el auditorio, se sorprenden. En esta ocasión hacemos un programa muy vinculado a una época determinada de Mozart, por eso hacemos una obertura que se llama El rapto del Serrallo, que es de estilo turco, y después el concierto de violín, que se llama El Turco, precisamente el número 5, que lo interpreta una concertista que no conoce este auditorio, Margarita Maseglia, y yo se lo he recomendado. He dicho, mira, vamos a hacerlo en la Nucía, te encantará. Y la segunda parte, pues hacemos la Misa de la Coronación, que vuelven a estar en el escenario, pues ya te digo, entre músicos y voces alrededor de 120 o 140. Creo que es una producción muy importante y lo hacemos en la Nucía, pues encantadísimos. Ya ven ustedes que Joan les ha contado un poquito de lo que va a ser ese Solo Mozart, por la acústica, por quienes participan, por él mismo. Yo creo que es un concierto que no hay que perderse, y encima entrada gratuita, que lo hemos estado hablando antes con el alcalde, esa propuesta de dar valor no solo dentro de lo que es... hay espectáculos que cuestan porque cuestan de traer, pero hay muchas otras propuestas en las que el concierto, la música en este caso, es muy importante, se aprende muchísimo y es gratuita. Sí, bueno, yo creo que es uno de los objetivos que yo me planteo. Porque tú mismo lo has dicho, que es decir, ¿es una forma diferente de ver a Mozart? ¿Puede ser? Sí, además es uno de los objetivos que nos planteamos en esta orquesta. Todos los que tocan aquí lo hacen de forma altruista, y la idea es una orquesta para disfrute, para hacer música lo mejor posible, lo más digna posible, y nosotros lo único que intentamos es llevar la cultura en su más amplia palabra, ¿no? En este caso la cultura musical. El repertorio es un repertorio conocido, es un repertorio que tiene el bagaje de que es ampliamente reconocido por la historia de la música, ¿no? Son obras de reconocido prestigio, con lo cual sabemos que siempre va a resultar bien, ¿no? Entonces es una manera de captar a un público que a lo mejor no está muy acostumbrado a la música clásica y se piensan que es demasiado pesada, ¿no? Esto no es así. Hay una de las cosas más importantes en música en primaria para los niños, es un objetivo actitudinal, consiste en ser capaz de sentirse cómodo en un concierto público, ¿no? Y saber y respetar a los intérpretes, y saber cuándo hay que hablar, cuándo hay que aplaudir. Estas cosas se tienen que realizar, y eso en un colegio no se puede hacer. Tienen que aprender y enseñar. Se tienen que enseñar, ¿verdad? Y los padres tienen que llevar a los hijos a los conciertos y a saber que si un niño está hablando, pues se tiene que levantar y marcharse. Eso también es así, pero tenemos que abrir los auditorios, y yo creo que es una época donde tenemos que dar. Hemos tenido una época donde hemos recibido y hemos recogido. Bueno, pues ahora llega el momento donde los músicos, en mi caso, pues tenemos que ofertar la cultura que no se puede alcanzar de otra manera, ¿no?
y es nuestro momento. Eso es lo que hablábamos también antes con el alcalde, esa fusión entre lo que significa el auditorio, como tú lo has comentado, como sala de conciertos, pero también con esa unión con las escuelas. Sí, con la unión musical de la Nucía. A veces pensamos, bueno, baile moderno, como hemos hablado antes, ¿no? o baile árabe, pero si tú no lo propones, si tú no tienes un lugar, si tú no enseñas o educas a los más pequeños, no disfrutarán de Mozart, ¿no? A veces nos llena mucho la boca. Pero yo estoy dirigiendo una orquesta y lo estoy haciendo gracias a que era músico de una banda de música, ¿eh? Yo soy profesor de piano, pero a la vez estudié clarinete porque estaba en la Unión Musical de Benidorm. Es decir, nadie debe olvidarse que toda nuestra gran conquista cultural de la Comunidad Valenciana se debe, pero en un altísimo nivel, a las bandas de música. Y si ahora hay un auditorio es porque hay una banda de música que en un momento determinado se formó. Además, un gran amigo mío fue el primer director, Vicente Pérez Pellicer, y a partir de ahí pues se van generando pequeñas nuevas ideas que se van, bueno, pues si hay gestores que las llevan a cabo, pues así funcionan, ¿no? Pero en el fondo de todo están nuestras bandas de música, que hay 500 y pico, y creo que ahora he leído que Bankia va a hacer una apuesta yo creo que ya era hora, ¿eh? Nosotros reivindico, y fíjate que estamos hablando de una orquesta, pero reivindico a las bandas de música y su verdadero valor cultural, es indudable. Están muy unidas a lo que tú lo acabas de comentar, a la tradición de un pueblo, que es decir, cuando vemos cómo ese municipio se transforma, vemos también transformarse, en este caso, las bandas musicales, ¿no? Una unión musical, o sobre todo lo que los miembros de ellas significan y buscan. Claro, porque tú piensas que... Estamos hablando en plan muy general, pero luego estamos hablando de cada uno de los que forman y tocan un instrumento. Mira, la orquesta que yo dirijo pertenece a la Sociedad Musical La Paz de San Joan. Bueno, pues dentro de ella hay una banda infantil, hay un conservatorio, hay una escuela, y lo mismo pasa aquí en la Nucía. Todas estas escuelas nacen alrededor, igual que la coral, alrededor de una banda de música. Y las bandas de música, pues la mala suerte que hemos tenido muchas veces es que no hemos sabido reconocer el valor real que tiene la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Y la gente de fuera cuando lo ve pues se queda fascinada, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, pues ensayando en garajes, ensayando en casas particulares, cuando estamos hablando de jóvenes, en su gran mayoría, que en vez de irse a otro lado, pues están haciendo música. En vez de estar pensando en, no sé, en mil cosas, no tengo por qué pensar en nada peyorativo, ¿no? Pero están pensando en música, eso es grande, y de forma gratuita, altruista, al revés, les cuesta tiempo, dinero, instrumentos, y de ahí pues nace que uno, pues en vez de tocar la trompeta, después toca el violín, y de ahí nace que alguien en vez de tocar el clarinete, pues baila o pinta, y esto es el centro de la cultura, ¿no? Hay que trasladarlo siempre yo pienso, a las escuelas, lo que tú has dicho, aprender de oír Mozart o Beethoven, es decir, si no hay un aprendizaje, y eso lo logran infraestructuras como el auditorio. Sí, no te quepa duda, ¿no? Desde luego, por ejemplo, aquí en Benidorm no se puede hacer. Y tú con esa unión, con ese concierto de solo Mozart, es ahora en marzo, pero yo pienso que el amor que le tienes a la Nucía no va a ser el último, ¿no? Hombre, yo espero que no. Por mi parte estoy encantado de hacerlas cuando me llamen, todas las producciones que fueran posibles. Pero he de reconocer que mi vinculación con la Nucía es desde su inauguración, y no puedo decir más que estoy a la disposición de ese auditorio, porque entre otras cosas lo llevan personas con mucha calidad humana y profesional, y por otro lado porque tiene una infraestructura técnica y profesional muy elevada. Adecuada y más. Sí. Pues ya ven ustedes que con Joan hemos hablado de cuestiones muy técnicas que a veces a los no entendidos se nos pasa y que no hubiésemos pensado jamás que tiene que ver el escenario con los que estamos sentados aquí, pero tiene mucho. Y yo quiero agradecerte, Joan, que hayas estado aquí esta noche con nosotros y que nos hayas transmitido un poquito de todo lo que tú sabes en el mundo de la música. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos de regreso y lo hacemos con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de la Nucía, Pedro Lloret. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Plaza. Con él vamos a hablar de lo que es esta
siguiente semestre, hasta el mes de julio, con esas actividades y propuestas del Auditori de la Nucía, pero vamos a hablar de muchísimas otras cosas después, porque Pedro, estábamos hablando antes de muchas cuestiones sobre la cultura, sobre lo importante que es trasladarlo a través de las escuelas, a través de los niños que escuchen música clásica, que tengan esas escuelas, esa unión musical, y la cultura es un concepto sobre el que se puede hablar mucho y muy a fondo. Pero primero vamos a ver, Pedro, si no te importa, ese vídeo sobre los próximos 6 meses en el Auditori de la Nucía. Para este 2014 ya se ha presentado la programación del Auditori de la Mediterránea de la Nucía para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de este 2014. El grupo de rock Café Quijano, el humor teatral de Lo mejor de Antonia San Juan, el musical en inglés Happy Feet o la actuación infantil Ratolins, Debajo de un botón, son algunas muestras de lo que habrá en los próximos 6 meses. Una programación muy completa con actuaciones de teatro, musicales, música clásica, danza, pop rock, música de banda, corales y teatro infantil. El 65% serán gratuitas o con fines benéficos a un precio reducido. La actuación estrella de la nueva programación del Auditori será el concierto que ofrecerá el grupo de rock pop Café Quijano el domingo 6 de abril, actuación dentro de la gira de presentación de su nuevo disco Orígenes, El Bolero Volumen 2, y que contará con la colaboración especial de Román Rodríguez, antiguo miembro del grupo y actual director de la Escuela de Música Moderna de la Nucía. El teatro, como siempre, tendrá un gran protagonismo en esta nueva programación del Auditori con Antonia San Juan, que traerá el humor de sus monólogos en mayo con su nuevo montaje Lo mejor de Antonia San Juan. También se representará durante este semestre La Dama Boba por Seneca Teatro y Los Pelópidas. Los musicales continuarán en el Auditori en marzo con el estreno del musical en inglés Happy Feet, dirigido por Pascal Bruens en marzo, y en abril los más pequeños podrán disfrutar de Ratolins, Debajo de un botón. En abril se celebrará también la segunda Feria del Libro con cuentacuentos y actuaciones musicales. Mientras la Coral de la Nucía compartirá escenario con la Coral de Finestrat en junio, y para conmemorar el 9 de julio habrá jazz y música latina de la mano de músicos y autores como Lolo García, junto a varios intérpretes invitados. El Auditori de la Mediterránea de la Nucía tiene un compromiso con la música, el teatro y sobre todo con la ciudadanía, ya que además de un 65% de las actuaciones que son gratuitas o con fines benéficos a precios reducidos, en el resto de actuaciones hay un 20% de descuento en el precio de las entradas para jubilados, menores de 16 años y estudiantes, mediante acreditación en las actuaciones que no sean de precio único, para que todo el mundo tenga acceso a la cultura. Alguna de las actividades destacadas del mes de febrero será, por ejemplo, el espectáculo teatral el miércoles 26 de febrero a cargo de Seneca Teatro, que interpretará La Dama Boba. En el mes de marzo, el día 8, a las 8 de la noche, habrá concierto de la banda de la Unión Musical de la Nucía. El sábado 15 de marzo, el Auditori acogerá el concierto de música clásica Solo Mozart, a las 8 de la noche, a cargo de la Orquesta Sinfónica La Paz y el Orfeón Cantabile. El viernes 21 de marzo a las 8 se estrenará el musical en inglés amateur Happy Feet, que también estará en el Auditori el sábado 22 de marzo. El viernes 28 de marzo a las 8:30 de la noche habrá concierto de la banda de la Societat Musical de Polop de la Marina. Ya en abril, el domingo 6 a las 8 de la noche, el Auditori contará con el concierto del grupo Café Quijano en su gira de presentación de su disco Orígenes, El Bolero Volumen 2. El viernes 11 de abril a las 9 de la noche habrá Trobada de Chirimiters de la Marina Baixa. Y el sábado 12 de abril, desde las 10 de la mañana a las 2 del mediodía, cuentacuentos en la segunda Feria del Libro de Intercambio de la Nucía. Además, el sábado 12 de abril a las 7 de la tarde se pondrá en escena Ratolins, Debajo de un botón. Y ya en el mes de mayo, el viernes día 9 a las 8:30 en el Teatro del Auditori, a cargo de Gaudín Teatre, habrá puesta en escena de la obra La Noche del Oso. El viernes 16 de mayo a las 8:30 actuará Friday Score y el sábado 17 de mayo teatro con Lo mejor de Antonia San Juan. Ya el viernes 23 de mayo habrá concierto de solistas de guitarra a las 8 de la noche en el Auditori a cargo de Art Concert. Y el sábado 31 de mayo a las 8, concierto de la banda de la Unión Musical de la Nucía con Lluís el Sifoner. Y en el mes de junio, el Auditori de la Nucía acogerá el día 6 a las 9 de la noche teatro, Los Pelópidas. El domingo, día 15 de junio a las 8 de la noche actuará la agrupación Coral de Finestrat y la Coral Unión Musical de la Nucía. Y en el mes de julio, el miércoles día 9 a las 9 de la noche, jazz y música latina, con Lolo García y diversos músicos invitados. Y el sábado 19 de julio a las 9 de la noche, teatre en Valencià, con Deixa'm la dona Pepet, a cargo del grupo de teatro Majorats de les Festes d'Agosto de la Nucía 2014.
si hablamos con el alcalde al principio de este programa especial del 7º aniversario del Auditorio de la Nucía, sobre todo lo que ha habido durante estos últimos 7 años, estos 6 meses son también muy completitos, ¿eh, Pedro? Sí, son 22 actuaciones, que hay que destacar que el 65% de esas actuaciones bien son gratuitas o benéficas que solemos llevar a cabo acciones importantes, como es el Emaús, como es Cáncer, como es el Banco de Alimentos, como son colegios de educación especial que tenemos en la comarca y que siempre agradecen la ayuda que les prestamos, como es otras asociaciones como Asvive, que son enfermos y que nosotros entramos a compaginar un poco y a remediar un poco pues los problemas que tienen, y una etcétera de asociaciones que entran y forman parte de ese conjunto de asociaciones que llevamos un poco de paz, de tranquilidad y también de económica, que siempre viene bien. Hemos hablado ahora, este es un aspecto que todavía no habíamos tocado y que yo me había apuntado aquí, y es toda la cuestión, hemos hablado con el alcalde de la importancia de traer grandes eventos, como hemos hablado del Ballet de Moscú, de la Scala de Milán, o por ejemplo también la propia Unión Musical de la Nucía, escuelas, y también con Joan hablábamos de la importancia de trasladar a las escuelas todo lo que es la música o el teatro o el baile, pero también es importante esa labor que vosotros hacéis benéfica, esa labor también con los propios ciudadanos, con esos descuentos también, ¿verdad?, que hay para jubilados, pensionistas, para los estudiantes. Es importante porque la cultura no se puede quedar solo en decir grandes nombres, ¿verdad, Pedro? No, la cultura es cualquier manifestación humana, y hay una cultura tangible y una cultura intangible. La cultura tangible pues la podemos encontrar pues en una obra de teatro o precisamente en un concierto de música, pero lo intangible, que son los sentimientos, los valores y aquello que hay que destacar en el alma de las personas, pues es lo que solemos decir que hay que fomentar. Y la participación del Auditorio de la Nucía, la participación de toda la cultura de la Nucía va encaminada precisamente a esa cultura intangible, que son crear unos valores, sobre todo a la más tierna edad, como son los alumnos de primaria y de infantil y también de secundaria, y por supuesto a esos grupos que tienen necesidades importantes y que tratamos nosotros de llevar a cabo esa ayuda. Eso hace que las personas que acuden al Auditorio de la Mediterránea se encuentren cómodos a la hora de pagar una entrada, porque saben que hay un fin benéfico importante y que su dinero va a ir a un lugar determinado que tenga una repercusión social importante. Pedro, cuando hablamos de educación y toda la relación que tiene que ver con la cultura, lo hemos visto en ese primer vídeo que veíamos con el alcalde, con Bernabé Cano, veíamos esa presencia de Francisco Brines hace unas semanas en la Nucía. Yo pienso que es importante que el auditorio, el centro cultural, que lo hemos hablado hace un poquito, no es lo mismo, pero es lo mismo, es el mismo concepto, trate de que todos los alumnos, de que todos los ciudadanos sean partícipes del concepto que hay que transmitir a través de la cultura y de lo que es un centro cultural. Efectivamente, personas y personajes importantes como Paco Brines, que estuvo en la Nucía, deja huella. Brines es el máximo poeta de la generación de los 50, es una verdadera figura dentro de la poesía, y los alumnos del Instituto de la Nucía encontraron en él el ejemplo a seguir, y al animar a leer y a animar a leer poesía, pues todavía bastante más difícil. Y no solamente Paco Brines, es que tuvimos a Laura Gallego, por ejemplo, que es todo un referente dentro de la juventud actual, o también otros autores que van a venir dentro de una campaña de animación lectora que tenemos propuesta desde el auditorio, desde la Casa Cultura, y que va directamente a nuestros menores y a nuestros también jóvenes del instituto y también de las escuelas de infantil y de primaria. Y precisamente es ahí donde tiene que radicar un esfuerzo importante de la cultura. La cultura es un bien que todo el mundo tiene derecho y que las entidades públicas tenemos la obligación de llevarla a la mayor parte de la sociedad, concretamente a todo el mundo.
Cuando hemos hablado del caso de Paco Brines, es difícil que alumnos de un instituto se relacionen con este tipo de figuras, ¿verdad? Y en la Nucía ha ocurrido. Es una forma también de fomentar que luego hagamos genios, ¿no? Hagamos personas que les guste la cultura, que les guste tocar música, como hablaba Joan Espinosa, que les guste bailar, que les guste escribir. Sí, bueno, fue una lección magistral, sobre todo de la vida. Su obra es un ejemplo a seguir y los alumnos disfrutaron precisamente de Brines, disfrutaron de Paco Brines, no ya en el sentido de su poesía, sino de su ejemplo y de su vida. Fue algo realmente asombroso, que incluso los mismos profesores estaban realmente asombrados de la participación de todos los alumnos. Eso es realmente lo que tenemos que hacer en repetidas ocasiones, es decir, llegar la cultura pues, a la raíz, a las bases y concretamente, sobre todo, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Eso se ve en las escuelas que hay ubicadas en el Auditori, en el Centre Cultural, también toda la propuesta de alumnos, todo lo que se mueve o gira alrededor de ese concepto. Pedro, cuando se inauguró en el 2007, como le he preguntado al alcalde, no os pensabais que ibas a llegar hasta aquí, ¿verdad? No, en absoluto. Esto, como muy bien ha dicho el alcalde, yo creo que es un milagro, pero detrás de ese milagro hay todo un equipo, naturalmente encabezado por nuestro alcalde, que trabaja con ahínco, con fuerza, con ilusión. Yo tengo que destacar, sobre todo, pues a mi director, Francesc, que es el eterno, que siempre hace fáciles las programaciones que tenemos en nuestro auditorio. Y, por supuesto, a todo el equipo, a los técnicos, a las personas que tratan de que todo el mundo se encuentre cómodo, como son las azafatas o como son las que se encuentran en la administración. Es un conjunto de esfuerzos y de personas que finalmente pues, llegan a ese fin que creo que tenemos bien merecido y que es un reconocimiento que agradecemos y que nos obliga de alguna forma a seguir con la misma ilusión pues todos los años que podamos. Pedro, porque tiene que ser complicado aunar pequeños y mayores. Lo hemos hablado con el alcalde. En inglés hay también actuaciones, han habido, también lo vieron en holandés, danza, música, teatro actual y teatro más festivo para los niños, ¿no? Se hace complicado, sí, ¿eh? ¿Cómo os ponéis cuando empieza el año? Sí, a la hora de planificar una programación tienes que ver qué es lo que tienes. Y tenemos la suerte de tener grandes colaboradores. Ahora, hace un momento, Joan Espinosa pues, nos ha dado pues, toda una lección de cómo es nuestro auditorio y, naturalmente, lo satisfecho que está cuando actúa precisamente allí. Nuestro agradecimiento a Joan, porque desde el principio pues, ha estado con nosotros. Pero no nos olvidemos de Yaru Trop, que es el director de la Orquesta de Valencia, que desde el primer día pues lo tenemos como un colaborador prácticamente fijo y en todas las programaciones. Esto es un verdadero honor y un privilegio para el pueblo de la Nucía, para la comarca y naturalmente para el auditorio de Mediterránea. Pero tenemos a Román Rodríguez, que durante los años 1999 y 2001 formó parte de Café Quijano, que muy pronto lo vamos a tener aquí. Tenemos muchos y buenos colaboradores como Rob Maresmas o como Pascal Bruns, sí, que siempre apoyan y traen novedades musicales y dan, sobre todo, a un público determinado lo que realmente quieren, como es la música clásica. Hay que recordar que prácticamente el 40% de nuestra población es una población europea, de países de la Comunidad Europea, y ellos reclaman pues, su parcela cultural, como es la música clásica, las buenas exposiciones, lo cual tenemos que ofrecer. Bueno, pues rodeándote de esos colaboradores y naturalmente pensando en que tiene que ser una programación para todos, y en la medida posible que tenga el acicate de la importancia y naturalmente también que reúna condiciones económicas factibles, pues llegamos a tener esas programaciones que de momento parece ser que tienen éxito.
Lo has comentado tú, Pedro, es importante tener especialistas porque para llegar, yo pienso, a todo el mundo hay que contar con gente muy especializada. Es muy fácil, nosotros a ti y a mí, o tú o yo, o quien nos esté viendo, nos gusta siempre unas parcelas de la cultura más que otras, ¿no? Nos dejamos caer, pero es importante tener una serie de personas especializadas o profesionales de cada uno de esos ámbitos para poder llegar a todo. Sí, pero profesionales, desde luego, como acabo de repetir, pero no tenemos que olvidar una parcela fundamental e importantísima, que son las entidades culturales del pueblo. Es decir, que yo creo que la cultura tiene que ser participativa. Las personas, los hombres, las mujeres, los niños y los jóvenes de la Nucía tienen que participar. Y de hecho, cada día participan más. Por ejemplo, en el teatro. Actualmente tenemos un teatro en el instituto. Pues los Majorals de les festes del 2014 otro también teatro hacen. En los Majorals de las fiestas de agosto, de la tercera edad. Pues esa participación de las danzas tradicionales o de la coral o de otras entidades culturales del pueblo es lo que realmente al final satisface a la persona que te está hablando. Porque la cultura se tiene que trasladar a la raíz, al pueblo, y tiene que participar. En definitiva, esa es la buena cultura. Ese es el concepto de lo que debe ser una infraestructura como el auditorio dotado de vida, ¿verdad? Por supuesto, necesitas esas infraestructuras, porque de lo contrario es muy difícil. Tenemos ejemplos en otras localidades que no voy a nombrar, pero si no existen esas infraestructuras, pues lamentándolo mucho, las entidades se diluyen y se pierden sus objetivos y su ilusión. Pedro, ¿hay algo que te gustaría llevar a la Nucía y que todavía no ha llegado? Bueno. ¿Algo o alguien? No, yo la verdad es que me gustaría que mantener, sobre todo lo que tenemos. Creo que es un logro prácticamente de todos, y cuando digo de todos me estoy refiriendo al pueblo entero, a la propia ciudad, y que en definitiva continuar con la línea que hemos marcado y que posiblemente sea la correcta. Naturalmente tendremos fallos que habrá que rectificar, que eso es bueno y es de sabios, pero la cultura en el pueblo de la Nucía yo creo que de momento está pues en buena salud. Por supuesto. Pues ya ven ustedes que hemos hablado mucho en esta casi hora que llegamos aquí hablando sobre ese 7º aniversario del Auditorio de la Nucía. Hablábamos con el alcalde Bernabé Cano, también con el director de orquesta Joan Espinosa, ahora con Pedro Lloret. Yo quiero terminar primero agradeciéndole a Pedro que haya estado aquí, pero sobre todo que los tres que han pasado por Noticias TV nos hayan transmitido lo que significa el Auditorio de la Nucía desde distintos puntos de vista, porque cada uno pensamos de una forma diferente, es importante, pero todos aunando que ese concepto de lo que fue, de lo que es, cómo se gestó el Auditorio, se ha conseguido fomentar y llegar mucho más allá, ¿verdad, Pedro? Sí, efectivamente, creo que el logro está ahí y el esfuerzo de todos se tiene que reflejar. Y agradecer que continúen las entidades culturales del pueblo pues con ese ímpetu y esa ilusión, que no la pierdan jamás. Pues ya ven ustedes que todavía tendremos muchas más cosas que contarles, seguro más adelante del Auditorio de la Nucía. Gracias, Pedro, por haber estado aquí esta noche. Gracias a vosotros. Y nosotros ya nos vamos a despedir deseándoles una muy buena noche. Hasta la próxima.